Hola, buena gente, gracias por venir y acompañarme en esta cita en Caleidoscopio. Hoy quiero tratar un tema bastante peliagudo, la familia. Tengo interés en poner a la familia delante de las lentes, distintas lentes del caleidoscopio para ver qué vemos. Básicamente la familia podría ser ese entorno humano de personas que nos acompaña y nos recibe cuando empezamos nuestra experiencia aquí, en nuestros primeros pasos aquí, ¿no? Por eso son y pueden ser muy diversas, porque podemos encontrarnos en el entorno más natural, que sería madre, principalmente padre, quizás hermanos, hermanas, quizás otras generaciones u otras partes de la familia que nos han rodeado y nos han acogido para empezar en la vida. Pero también podría ser que no nazcamos en un entorno así, que tengamos otro tipo de acompañamiento, como pueden ser otras personas que no tienen que ver con esta parte biológica o una mezcla entre ellas, o quizás una comunidad que nos acoge. Todo depende de muchas circunstancias y de diferentes factores y de diferentes culturas también. La cuestión es que esa primera familia nuestra deja una huella importantísima, es para siempre, indeleble, es un rastro que nos acompaña y nos acompañará para siempre. En principio, la familia, está fundamentada en el acompañamiento y en el cuidado para procurar el mejor desarrollo de sus miembros. Se acompañan, se apoyan, se comprenden, se protegen. Pero no siempre es así. Pienso que estamos muy aferrados a ese ideal de familia que sería lo deseable, y nos es difícil considerar otras posibilidades, ¿no? Una familia que en vez de acompañarte y apoyarte, que sería lo ideal, por algún motivo tiende a destruirte. Suena rarísimo y la gente que no lo ha vivido, que no lo ha experimentado, no puede ni creerlo que eso exista. Pero hay bastantes personas, hay gente que sí lo ha vivido así y que se siente bastante incomunicado a la hora de ser comprendido, porque rompe absolutamente con todas las expectativas de la creencia que tenemos sobre ese grupo tan importante llamado familia. Últimamente he visto que hay muchísimos comentarios y trabajos y vídeos sobre narcisismo, psicopatía, y eso es porque eso existe, ¿no? Y no existe en lugares ajenos a nosotros, muchas veces existe en ese núcleo familiar primero, que tan importante nos resulta a la hora del desarrollo de nuestra propia estima y de nuestro futuro. ¿Qué le vamos a explicar a alguien que ha tenido ese apoyo, ese cariño, esa comprensión, esa generosidad de los suyos? Es muy difícil, pero hay personas que sí que han tenido que tomar conciencia de qué les traía o qué consecuencias tenía ese contacto con su familia primera cuando ya han sido más adultos, y que han tenido incluso que alejarse de ella. Lo digo porque quizás tenemos que ampliar ese concepto nuestro y de verdad nombrar a la familia como ese grupo, ese entorno primero, o que nosotros mismos nos creamos cuando somos más mayores, de apoyo, de comprensión, de buenos deseos, de buenas intenciones que nos acompañan en las vivencias buenas y malas, o buenas y no tan buenas, en momentos fáciles de celebración y en momentos más difíciles. Quería por eso dar una vuelta a esos conceptos tan estancos, y cuando nos encontremos con alguien que realmente no ha tenido una vivencia agradable,
que incluso se ha alejado completamente de sus familias, tengamos en cuenta que debe haber algún motivo, porque ¿quién no quiere tener apoyo? ¿Quién no quiere estar bien acompañado, tener a alguien que piense en ti y tú en las otras personas de una forma equilibrada y positiva? Pensemos entonces que hay variedad, mucha variedad de experiencias familiares y tengamos esa apertura de mente para darse cuenta de que cuando algo pasa normalmente es por algo. Cuando te toca algo complicado en esa experiencia familiar de alguno de sus miembros que desbarata la convivencia y que la pone muy difícil, las consecuencias normalmente no son positivas y no da gusto ver a familias enfrentadas o sobre todo familias totalmente desunidas, totalmente ignoradas. También puede pasar a veces que en familias más normales sucedan cosas muy graves. Cuando pasa esto, cuando hay eventos realmente traumáticos, cada uno sale de alguna manera para un lugar diferente y también se puede dar el hecho de que los lazos se estropeen y se rompan. También ahí hay que tener comprensión. Lo digo porque conozco la experiencia y personalmente me ayudó mucho a entender qué estaba pasando en el seno de mi familia primera cuando una familiar me comentó que ella lo comprendía, porque después de la experiencia que habíamos tenido, muy traumática, era lógico que no encontráramos la estabilidad. Hasta tal punto es así que muchas veces se mezclan las dos cosas, algún trastorno y además un evento choqueante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace la gente cuando sucede esto? Porque en todas las familias hay conflictos, más pequeñitos o más grandes, en todas partes los hay. Pero hay casos muy extremos que son los que nos resulta más difícil de solucionar y por eso los he traído aquí. Realmente la familia, cuando tiene sus pequeños problemas, ella misma sabe cómo solucionarlos y ella misma se las arregla para encontrar el equilibrio. Pero cuando es imposible ese equilibrio y alguno de los miembros lo intenta y no hay manera porque hay un germen muy complicado en alguna parte o en varias partes, tenemos que entender que la solución que encuentre cada uno de los miembros es válida. Yo lo que quiero decir es que al final el individuo tiene que encontrar la manera de desarrollarse de una forma positiva. Cuando suceden estas cosas es muy difícil liberarse, es muy difícil ser una persona creativa, equilibrada, generosa y buena persona, porque constantemente tienes que estar en posición de defensa. Entonces, muchas veces la ruptura es lo mejor que puede darse para romper esa cadena y no transmitir, no seguir con esa dinámica tan destructiva. La segunda parte de la familia es la familia que uno crea. Si realmente hemos conseguido liberarnos de esa carga tan negativa y tan destructiva, podemos entonces, una vez sanados, no como víctimas, sino ya como individuos sanos, crear familias que lleven un ritmo más equilibrado. Y es casi una obligación, porque de alguna manera hay que intentar liberar a las generaciones posteriores de esas cargas tan terribles. Bueno, eso es lo que quería comentar sobre la familia, porque hay que mirarla de diferentes posturas, de diferentes maneras. Yo ya digo, es muy difícil para una persona con una familia sana entender una persona con una familia poco sana y viceversa también. Una persona que no ha conocido esa parte tan buena del apoyo, es muy difícil que se imagine que eso exista. Entonces, tanto por una parte como por otra, abrir un poco la mente para comprender que existe, y existe todo tipo de casuística
y cosas muy buenas y cosas terribles. Creo que el camino sería quitar esos límites, esas etiquetas, quitar esas limitaciones y estar bien presentes y atentos y siempre dispuestos a hacer algo creativo, saludable, tanto para uno mismo como para los demás. Esa sería la actitud más inteligente en la vida y la más creativa y la mejor. Así que sin ningún miedo vayamos por ese camino de amor, por ese camino de creatividad, que lleva consigo desde luego el salir de la culpabilización de los demás y la toma de conciencia y la toma de responsabilidad personal de cada uno de nosotros para realmente crear algo mejor. Estoy segura que tenéis cosas que podéis comentar sobre vuestra relación familiar, qué os parece, qué pensáis, creéis que es un tema importante, un tema complejo. Muchas gracias por estar aquí y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.